Ok, bueno, vemos lo de terapia de juego. Entonces, este modelo de terapia de juego, vamos a verlo desde el modelo que recién estábamos tanto hablando, fenomenológico, la teoría del sí mismo, la terapia centrada en el cliente. Es un modelo en el cual se da esas tres características de las que habíamos hablado anteriormente, se tiene que dar, digamos, de una manera fundamental para que el proceso terapéutico tenga éxito. Y estas son la empatía, la aceptación incondicional positiva y la congruencia del terapeuta frente a la actividad del niño. En los PowerPoint ustedes van a ir viendo historias de los niños, eh, de varios niños. Estas historias son sacadas del libro de Virginia Axline, que es la impulsora de la terapia de juego desde la perspectiva centrada en el cliente. Les sugiero como lectura el libro de ella misma como una segunda parte, digamos, de su terapia de juego, el libro que se llama Dips en busca del yo. Es fabuloso, les sugiero que lean porque es relax leer ese libro, es genial. Ojalá lo puedan encontrar porque no sé si lo han seguido editando o no sé, está también en el internet, Dips en busca del yo, así se llama. Bueno, entonces en las primeras diapositivas vemos nosotros las situaciones que se van presentando en los niños. Eh, Voy a leerles una de ellas y voy a escoger esta última. A ver, había una de Emma. A ver si la encuentro. ¿Cuál es acá? Acá está. La historia de Emma. Así que te vas a casa, ¿eh? Dice. De pie en la terraza lateral de una de las cabañas de la casa hogar, la matrona observaba a Emma y a otros niños que estaban en el patio. Emma se encontraba vestida y lista para partir. Los demás niños, parados a cierta distancia de ella, le hacían muecas, a las cuales Emma correspondía de igual manera. Se dejaba sentir un cierto aire de tensión, casi de crueldad, al verla esperar pacientemente. Emma retorcía su pañuelo y se apoyaba primero en un pie y después en el otro. La tal Emma se cree muy inteligente porque ya se va, gritaba uno de los niños con voz burlona. Cállate el hocico, gato apestoso, replicaba Emma. Eres una vieja ratona, mugosa y cochina. No me estés llamando así, gritó con gran enojo el niño. Emma se inclinó hacia el grupo de niños que lo estaban atormentando y gritó. Bah, yo los escupo. Y al hacer efectiva su amenaza se armó de inmediato el pleito entre ellos. Niños, niños, gritó la matrona. Estos, al oírla, se separaron. Emma echó la cabeza hacia atrás con aire de desafío. Con impaciencia miró la carretera en espera de la llegada de un automóvil. Su madre le había prometido venir por ella para llevarla a pasar unas vacaciones cortas. De la cabaña salió la matrona. Las dos mujeres hablaron durante unos minutos. Otra matrona. La primera recogió la petaca de Emma al mismo tiempo que le gritaba. Emma, querida Emma, tu mamá acaba de llamar y dice, como siempre, que no va a poder venir por ti este fin de semana. Emma, casi electrizada, se volvió hacia la matrona. Sus ojos verdes parecían de fuego y miró a la mentora con una indignación. Ven, Emma, quítate tu vestido de salir. Los demás niños gritaban de alegría. Ja, 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 presumida, así que te vas a casa, ¿eh? Niños, niños, gritaban las dos matronas. Emma dio media vuelta y con la velocidad de un venado corrió atravesando el terreno hasta encontrar un lugar apartado donde se arrojó al suelo con la cara hacia abajo y permaneció tendida, tensa y silenciosa. Cuando la matrona la encontró, la pudo convencer de que al fin regresara a la cabaña. Esto mismo había pasado muchas veces, muchas veces. La madre de Emma prometía ir por ella,
pero siempre la desilusionaba y nunca le cumplía su promesa. De regreso a la cabaña, Emma no podía ingerir alimentos, ni dormir, ni aun siquiera llorar. Finalmente se enfermó y tuvo que ser llevada al hospital de la casa hogar. Una vez recuperada, lo cual generalmente es rápido, se integró nuevamente al grupo de niños, pero taciturna, mezquina, que emanaba odio. Emma es una niña problema. Estos son los casos de los niños. Generalmente los niños van a consulta porque hay un problema en el ambiente, porque hay algún adulto que de alguna u otra manera está afectando su comportamiento y que o no visualiza como normal el comportamiento o genera así. El adulto con su conducta frente al niño genera en el niño rabia, enojo, tristeza, melancolía. Por eso va a consulta al niño. Los niños tienen una gran flexibilidad y una gran capacidad de perdonar cuando mamá o papá meten la pata. Pero cuando meten la pata muy de seguido, muy de seguido, muy de seguido, eso va dejando huella en el sistema neurológico del niño y lógicamente le afecta. O sea, si vamos a hablar desde el enfoque fenomenológico, las experiencias resultan ya muy inconsistentes con el sí mismo que lucha por sobrevivir y luego entonces el niño tiene la necesidad de comenzar a distorsionar sus experiencias y lógicamente el resultado va a ser conductas totalmente incoherentes o inconsistentes. Hace poquito, o sea, ustedes saben, yo trabajo más con niños que con adultos. Hace poquito atendí a una niña y la llevan a consulta porque ella es el diablo y ya no la soporto más. Esas son palabras textuales de la mamá de la niña, una niña de 4 años. O sea, entonces es una cosa de agarrarse los pelos. ¿Cómo no va a venir a terapia? ¿Cómo no? O sea, no es cómo no va a venir a terapia, sino que cómo no va a estar desarrollando conductas que resulten totalmente inconsistentes e incoherentes si ella es el diablo y la mamá ya no puede más, la mamá ya no da más, ya no puedo con ella. Esto van a escuchar ustedes frecuentemente en consultorio. Yo ya no puedo más, ya no sé más qué hacer. Y le preguntas cuántos años tiene y tiene 7, 8, 9 años. ¿Cómo es que ya no puede más el adulto que tendría que ser el máximo depositario de la confianza de ese niño? Viene y te dice ya no puedo más. Luego entonces, ¿cómo es que vamos a pedirle seguridad emocional a ese niño? Cuando el que tendría que brindar esa seguridad emocional está pero con conductas tremendamente inconsistentes, con conductas que resultan totalmente neuróticas, para utilizar un término más psicoanalítico, ¿verdad? Entonces, el niño lógicamente no va a tener las herramientas o sus experiencias no van a permitirle que desarrolle una personalidad fuerte y congruente. Y esos son los niños que van a terapia. Esto no lo olviden, si van a trabajar con niños, no lo olviden. Algo hay en el ambiente que generó ese comportamiento del niño. Eh, Les decía, tiene que ser sistemático el maltrato o los malos momentos que el niño experimente para que realmente dejen huellas, o salvo que realmente sean, eh, sean situaciones muy fuertes, como un abuso sexual, ese tipo de cosas, ¿verdad? Que no hay necesidad que sea reiterativo, ¿verdad? Para que deje, para que marque huellas, aunque algunos expertos también dicen que eso inclusive tiene que ser, ¿verdad? Sistemático para que marque tan fuerte, pero yo no estoy de acuerdo con eso. Eh,
Ahora, a ver, hace poquito también que recibí una niñita que está en proceso de adopción por una familia y ella siempre viene así toda modosita, todo está bien, pero esta vez se quebró totalmente eh, porque la mamá adoptiva quiere mantener el lazo biológico. Y allí en la familia biológica es que el papá asesinó a la mamá y al papá ya lo dejaron en libertad y ella se fue a la casa de la abuela y allí se enteró que el papá estaba en libertad y que generó una. Entonces eso, por ejemplo, son eventos tan, pero tan fuertes que lógicamente no hay necesidad que sean reiterativos, ¿verdad? Eventos muy, muy fuertes como esa situación, ¿verdad? Bueno, entonces así va el niño a terapia. Y la terapia de juego es una oportunidad, dice que se ofrece al niño para expresar sus sentimientos, sus problemas, sus temores, su odio, su soledad, sus sentimientos de fracaso, todo por medio del juego. Sí, exacto. Se da al niño, dice, la oportunidad de conocerse a sí mismo a través de la relación con el terapeuta. Hay que transmitirle sentimientos de seguridad a ese niño, dándole la oportunidad de explorar no solo el cuarto de los juguetes, sino que a sí mismo y también al terapeuta. ¿Por qué no al terapeuta? Dice, o sea, no va a explorar solamente los juguetes allí. Él va a comenzar su proceso de conocerse realmente y va a comenzar su proceso de comenzar a sanar ese sí mismo que está muy, muy vapuleado por las experiencias muy negativas del ambiente externo, digamos. Luego, en la medida en que él se sienta seguro en ese ambiente terapéutico, su campo fenomenológico va a comenzar a in, internalizar las experiencias y incorporarlas a su sí mismo de una manera congruente y sin necesidad de distorsionar o negar las experiencias. Como resultado, dice, de esta autoexploración, de experimentar en relación a los otros, de expansión, aprende a aceptar y respetarse, no solo a sí mismo, sino también a los demás, utilizando la libertad en un sentido de responsabilidad. Existe una actitud franca y honesta y viva en la manera en que se comportan los niños en una situación de juego. Sus sentimientos, actitudes y pensamientos emergen de una forma totalmente desenvuelta y sin inhibiciones, espontáneamente. Adquiere una mejor comprensión de sí mismo y de los demás, dice, para poder llegar a relacionarse emocionalmente con más generosidad con otras personas. Es que sí, es que el niño todavía no tiene la palabra como la tiene el adulto para expresar sus emociones, tiene el juego. Y allí es donde manifiesta realmente su sí mismo, y allí es donde manifiesta su dolor, ahí es donde manifiesta su tristeza, ahí es donde manifiesta sus sentimientos de inferioridad o de desadaptación. Entonces, el terapeuta va a comenzar a trabajar estos ¿para qué? Para que él comience a desarrollar conductas y sentimientos que sean más desenvueltos, ¿verdad? Dice, descubre que en ese espacio puede expresar o reprimir sus sentimientos e impulsos, crear su propio mundo con aquellos juguetes sencillos que se prestan tanto para ser proyectados a otras identidades. Puede ser su propio arquitecto, crear castillos a sus habitantes, escoger y rechazar, crear y destruir, confiadamente gritar para todo el mundo. Aprende que en la búsqueda de su yo ha encontrado una puerta que lo lleva a una comprensión más amplia de todas las demás personas. Volviendo al caso de Emma, por ejemplo. Emma, que va a poder en ese espacio terapéutico, poder crear ese su mundo y poder enojarse allí con su mamá, porque le está dejando cuántas veces mintiéndole y no cumpliéndole las promesas, dejándola sola y no visitándola y bueno, y abandonándola, ¿verdad? Eh, en ese centro donde ella estaba viviendo. Entonces ese espacio terapéutico es lo que a ella le va a permitir que ella pueda expresar toda la rabia y el enojo que le genera esa conducta de su mamá hacia ella. Entonces va a poder gritar, dice, confiadamente para todo el mundo, porque no se olviden que el terapeuta no tiene que juzgar,
El terapeuta tiene que ser congruente y tiene que aceptar incondicionalmente. Esto quiere decir no emitir juicios de valor y permitirle entonces que grite, que llore, que zapatee. ¿Esto quiere decir que no vamos a ponerle límites? No, claro que no. Es lo mismo que en el proceso terapéutico con el adulto, que hay que ser empático, pero esa empatía hay que mantenerla, hay que hacerla hasta cierto punto porque no hay que perder la objetividad. Esto que decíamos, que si el paciente llora y yo por ser empático me voy a poner a llorar con el paciente. No, claro que no. Entonces, con el niño lo mismo, porque estoy siendo empático con el niño, le voy a dejar que tire y que rompa todo, no, tampoco, ¿verdad? Por eso es que el espacio en el cual yo voy a trabajar con el niño, con este modelo terapéutico, tiene que estar bien acondicionado y tiene ciertas cuestiones que tengo que considerar, ciertas reglas y ciertos requisitos que tengo que cumplir para que el niño se sienta realmente libre allí. Eh, Porque hay eso, a veces vienen con tanta rabia y con tanto enojo que lloran y tienen la necesidad, porque allí es donde sienten que pueden sacar esa rabia y ese enojo, ¿verdad? Y entonces tienen ganas de romper todo y le agarran al terapeuta a veces y les van a pinchar y a lo mejor les van a escupir y nada, pero tienen que darse cuenta y tratar de distinguir también cuándo es una descarga de tanto sentimiento negativo, de tanta energía negativa del niño y cuándo es un berrinche, porque es un niño al cual nunca se le puso límites y siempre se le ha dado todo. Los dos casos son un problema, entre comillas, pero los dos casos son diferentes. Cuando el niño está con rabia y con enojo, va a llorar, va a tirar todo y después ustedes se van a dar cuenta, es notable como en toda su carita se nota como que hay paz y se calma y se vuelve un dulce como son los niños y se acercan al terapeuta y establecen una relación afectiva con el terapeuta. Cuando hay un berrinche es otra cosa, se queda el niño, se queda como, porque allí es, digamos, frustrarle ante una situación X, porque él no está acostumbrado a las frustraciones porque siempre se le da todo lo que quiere, ¿verdad? Esas frustraciones de negársele algunas cosas no está acostumbrado. Entonces, cuando se le niega, el berrinche es diferente. Grita, llora, zapatea y después no hay esa sensación, digamos, de paz que realmente tiene el niño cuando viene con una carga emocional negativa muy, muy grande. Bueno, la otra, Jacqueline, se basa, la terapia de juego se da en el hecho de que el juego es el medio natural del niño de expresión. Esto es lo que habíamos dicho, es una oportunidad que se le da para que exprese sus sentimientos a través del juego, esto ya dijimos. Y puede ser directiva, pero nosotros estamos viendo que no va a ser no directiva. En esta última, terapeuta deja que el niño sea el responsable e indique el camino a seguir. Esto que también ya les dije, que el niño generalmente perdona y olvida con facilidad aquellas experiencias que han sido negativas, a no ser que las condiciones hayan sido realmente muy desfavorables o que sean así sistemáticas, ¿verdad? Expresa un gran amor hacia la vida que lo emociona y hace que se deleite con los placeres más simples. Normalmente al niño le encanta crecer y constantemente lucha por hacerlo, en ocasiones extralimitándose en esta ansia de crecer, 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 ¿verdad? Tenemos la siguiente, Jacqueline, ya llegamos a los principios básicos, creo que ya está llegando vos. Ahí, sí, los principios básicos, ¿verdad? ¿Qué cosas tengo que considerar? Esto lo vamos a ver rápidamente. Hay que desarrollar una relación interna y amigable con el niño. El terapeuta tiene que aceptar al niño tal cual es, esto no emitir juicios de valor, tiene que haber una aceptación incondicional. Y crea un sentimiento de actitud permisiva en la relación, de tal manera que el niño se sienta libre de expresar realmente lo que él está queriendo. Eh, una vez visto una señora que iba a trabajar con un niño y el niño se va a agarrar la muñeca y la señora le para, y era una psicóloga, era terapeuta, le para y le dice al niño, no, 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 los nenes no juegan con las muñecas. Eso es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer, ¿verdad? No, 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 no. Los niños no juegan con la muñeca. La muñeca es para las nenas y le pasa una pelota. Y esto, como les digo, les insisto, esto es el claro ejemplo de lo que no hay que hacer.
O bien, si tiene un niño de 7 años y se vaya a agarrar el chupete, déjenle allí. Él quiere expresarse de esa manera en ese momento, por ejemplo, ¿ok? Entonces, se tiene que sentir libre para expresar sus sentimientos por completo. El terapeuta tiene que estar alerta a reconocer los sentimientos que el niño está expresando y tiene que reflejar de nuevo hacia él de forma que logre profundizar más en su comportamiento. Tiene que respetar las habilidades del niño que tiene para solucionar sus propios problemas. No es que yo tengo que buscar, no, yo terapeuta, el niño va a hacerlo porque hay que confiar en el niño. Es responsabilidad del niño decidir y realizar cambios, dice. El terapeuta no intenta dirigir las acciones o conversación. No se olviden, este es en el caso de la terapia no directiva. El niño tiene que guiar, el terapeuta lo sigue. El terapeuta no pretende apresurar el curso de la terapia. Es un proceso gradual y como tal reconocido por el terapeuta. Y el terapeuta establece solo aquellas limitaciones que son necesarias para conservar la terapia en el mundo de la realidad y hacerle patente al niño su responsabilidad en la relación. La siguiente. El primer contacto es importante, sumamente importante. Por eso es que, y esto es interesante mencionar y recordar y tener en cuenta que no importa que trabajemos con otros modelos terapéuticos, no necesariamente con terapia centrada en el cliente, no directiva, en terapia de juego. Estemos trabajando con los niños, siempre hay que establecer eso que se llama rapport. Desde el enfoque comportamental, sí o sí, hay que partir de una evaluación, ¿sí? Pero no lo olviden que primero ese rapport. Por más que el niño venga o nada, no viene a terapia, viene para que le evalúen, punto, solamente para que le evalúen. Entonces, aún así, tienen que establecer ese rapport, porque si no, si no hay ese rapport, puede que los reactivos, el niño no los responda de una manera adecuada, porque nada, está tímido, se siente a lo mejor muy presionado por ese momento de valoración, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, por eso es importante, siempre que van a atender niños, de establecer eso que se llama rapport, ¿verdad? Jugar primero con él, cantar, escucharle, contarle cosas, ¿verdad? Qué sé yo, para que, nada, él se vaya sintiendo mayor confianza. Bueno, y después dice, el niño llega a terapia, generalmente debido a esto ya lo vimos, lo ha traído a la clínica para su tratamiento. El niño comprende la naturaleza de los contactos terapéuticos y por tanto está en posibilidad de utilizarlos plenamente, pero es necesario estructurar la relación. No es una relación casual, sino es un método que debe ser cuidadosamente planeado para introducir al niño a este medio de expresión personal que tiene por objetivo liberar sentimientos y adquirir un mayor conocimiento de sí mismo. No se olviden de eso. O sea, esto también se aplica para cualquier modelo terapéutico. No es que yo voy a jugar nomás con el niño. No es eso. Entonces, no sé, qué sé yo, que vaya a jugar con la vecina. El proceso terapéutico se trata de que yo tengo que armar y estructurar y tengo que tener un plan de intervención con ese niño. Y sea desde el paradigma desde el cual estoy yo trabajando. La siguiente. La relación se origina entre el terapeuta, es el factor decisivo para el éxito o el fracaso de la terapia, dice, ¿verdad? Y esto también es para todo modelo terapéutico. Es fundamental que el niño confíe en el terapeuta. Ojo que puede estar teniendo graves problemas con la figura justamente que le tienen que generar confianza, le tienen que dar seguridad. Y por eso a lo mejor viene a terapia. Y si otra vez la figura adulta que está allí en terapia no es capaz de generarle esa confianza emocional que él requiere, pues ese proceso está destinado al fracaso.
Y en la medida en que yo no estructuro lo que hago, yo no planifico lo que voy a hacer y hago una terapia, entre comillas, al voleo, que eso no es lo terapia, no sé cómo, es una actividad al voleo, entonces eso no le va a dar seguridad al niño, porque eso tampoco nos da seguridad a nosotros como terapeutas si no sabemos lo que vamos a hacer, por eso no lo planificamos. Tenemos que planificarlo, tiene que haber una estructura, tiene que haber un plan a seguir, qué es lo que voy a hacer con ese niño. Y entonces, esto es lo que a mí como terapeuta me va a dar seguridad, porque voy a saber lo que voy a hacer en ese espacio. Y eso yo lo voy a transmitir al niño. El niño no es tonto, los niños no son tontos, los niños perfectamente se percatan de todo esto. Entonces, estas son las cuestiones que tienen que considerar a la hora de trabajar con niños. La otra cuestión que tienen que considerar y no lo tienen que olvidar, que no está acá, es la cuestión de que trabajo con el niño, también tengo que de alguna manera tener las entrevistas con los padres y aclarar la situación. Si el ambiente es muy bizarro, en la medida en que no cambie eso, el niño no va a cambiar. Va a tener su espacio de descarga de ansiedades y de frustraciones en el proceso terapéutico, pero, pero somos terapeutas, no somos dioses para hacer milagros. Entonces, no vamos a poder hacer que el niño adquiera un comportamiento fuerte y seguro si todo su entorno familiar se cae a pedazos. Entonces, los padres tienen que entender y comprender de que ellos también tienen que iniciar un proceso de cambio si es que las cosas están muy mal, como les decía. Un ambiente de violencia intrafamiliar y la violencia sigue y el niño viene y viene a terapia y no va a cambiar. Eh, o las carencias afectivas, ¿verdad? En el sentido de que mamá por su lado, papá por su lado y todo el día afuera y todo el día afuera y cuando es el encuentro entre familia. Entonces, dentro de esas sesiones terapéuticas con el niño tienen que tomarse su tiempo para hablar con papá, con mamá en un diálogo franco también. ¿Está? Bueno. Y después la última, ¿qué hay que atender en la relación y qué se debe considerar? El espacio físico, les decía, es fundamental. No es necesario de llenar de demasiados estímulos visuales las paredes de ese espacio, tiene que ser con menos estímulos, ¿verdad? Los materiales, ojo, los materiales que van a utilizar cuando si alguno de ustedes va a trabajar en terapia de juego o terapia con los niños, inviertan en buenos materiales. No cualquier cosa, tengan en cuenta las edades de los niños para que ustedes le provean de los juguetes que ahí tengan, que sean buenos juguetes y nada, verá, consideren esas cuestiones y atiendan. La presencia de los padres, verá, cuándo va a estar, cuándo, esto que ya le estaba diciendo, yo tengo que hablar con los padres, no puedo, no. Tenía así una niña que era la cuarta, quinta vez que iba junto a mí y yo no le conocía ni a su mamá ni a su papá, se iba con la señorita. Y yo le decía, bueno, ya no le voy a poder atender porque, ¿cómo si yo no tengo idea de sus papás? ¿Verdad? Y no porque no tienen tiempo, no porque no tienen tiempo. Entonces, esas son señales, esos son indicios de que realmente las cosas no van por buen camino en el ambiente familiar de ese niño. Y también el proceso de alta y si es necesario, por ejemplo, terapia grupal. Esto es en caso específico, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, cuando ya es un niño con trastorno del espectro autista. Entonces, pues ya estamos trabajando con ese niño y ya hemos avanzado, ya hemos logrado, llegado hasta un punto en donde ya establece un contacto y una relación. Entonces, pues avancemos al siguiente paso, que ella se encuentra con sus pares, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, allí voy a considerar pasar a un trabajo ya grupal, ¿sí? Bueno, y hasta acá esto es de terapia de juego. No sé si quieren hacer algunas preguntas para rápidamente irnos al tema de hoy. ¿Me puedes dar un ejemplo de cómo se aborda una terapia de juego? O sea, ¿cómo empezás? ¿Qué juego le propones, por ejemplo, al niño? La María del Mar, esto que les decía, establecer ese rapport, esa relación de confianza tiene que ser desde el principio, porque ojo, el niño ingresa primero con mucha desconfianza, el niño viene tímido, inseguro y está desconfiado, está
qué sé yo, ¿verdad? En alerta viene. Y después, a la medida en que él se sienta comprendido y aceptado, él se va a, la desconfianza va a pasar a un segundo plano, a un tercero, a un cuarto plano, y también la curiosidad propia del niño se va a desplegar y ahí va a comenzar a sentirse más seguro. Y para ellos es que nada, qué sé yo, generalmente es muy difícil dar una receta de qué comienzo a hacer, porque esto depende de las características del niño. De repente, si es un niño que en brim, bram, brom ya te entra, bueno, listo, ok, juguemos a la pelota en brim, bram, brom, porque es un niño así, muy inquieto y de esto, del brim, bram, brom. De repente viene una niñita muy timidita, que no habla, y bueno, entonces allí preguntarle, pero tratar de preguntarle cositas que no vayan a responder con sí, con no. Como por ejemplo, yo les suelo preguntar, ¿y vos tenés un perrito? Y sí, o bien apenas te mueven la cabeza. Y entonces allí le pregunto, ¿y cómo se llama? Entonces ya me tiene que contar, ¿y de qué colores, verdad? Y entonces ya, y entonces después le pregunto, ¿y qué es lo que le gusta hacer a tu perro? ¿Qué es lo que más le gusta a tu perro? Por ejemplo, le pregunto, ¿cuándo vos ves que tu perro está contento? Entonces va a tener que, ya no va a poder responderme con sí y con no, ¿verdad? Pero esto vos lo captás también en el momento en el cual vos le haces la pregunta sobre su perrito, por ejemplo, porque ahí ya se nota cuando les gusta la mascota, su carita cambia. O bien yo también suelo eh, preguntarle a los niños sobre, porque este es otro problema que tenemos ahora, ¿verdad? El tema de los jueguitos o los dibujitos, ¿verdad? Hay que estar al tanto de los dibujitos, porque ese va a ser el gancho que te va a permitir conversar con él y ir ganando su confianza, ¿verdad? Entonces tienen que estar al tanto de los juguetes, de los, de los dibujitos o de los jueguitos. Eh, ya me aprendí el Among Us y no sé cuántos otros más jueguitos que no es lo recomendable, vienen justamente por eso, pero por lo menos para ese primer gancho. Y los rompecabezas también les gustan mucho y les resulta una novedad porque hoy lastimosamente nuestros niños están como muy lejos de los rompecabezas. Entonces ven y es toda una novedad para ellos. Y con otros niños que no quieren hablar, qué sé yo, también resulta mucho lo de utilizar los títeres, por ejemplo, los libros de cuentos, ¿verdad? Que también están como muy olvidados y de pronto les gusta y les llama la atención, los que tienen muchos colores y gráficos. No sé si con eso respondo, María. Sí, profe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, no hay preguntas, entonces vamos al enfoque conductual. Jacqueline, ¿estás, Jacqueline? Jacqueline, ahí está. Ok, el modelo conductual. Es el enfoque, la otra Jacqueline, la siguiente, es el enfoque más experimental de la conducta, ¿verdad? O sea, las conductas clínicas se pueden, sostiene la tesis que las conductas clínicas se pueden entender mejor a la luz de los principios derivados del laboratorio. De hecho, los, las técnicas que se utilizan en este modelo están todos basados en las leyes elaboradas, perdón, las leyes que se han extraído de las investigaciones en los laboratorios, ¿verdad? Entonces, en principio hablamos del condicionamiento clásico, ¿verdad? Ya, el trabajo de Van Pavlov y después de Watson, condicionamiento operante, ya el trabajo de Papa Skinner, teorías del aprendizaje, Rother, Banduras, ¿verdad? Y otros. La siguiente, entonces, el enfoque conductual se relaciona con un énfasis científico, porque es esto, es el modelo más científico de la psicología clínica y ningún interés en las variables inferidas. Esto es así, esto es lo que caracteriza al enfoque comportamental. Y empezó con el trabajo, digamos, de Watson y Reiner
Watson, que trabajó en principio con Albert y su trabajo era desarrollar la neurosis en un niño, ¿verdad? Era como una forma de oposición a lo que planteaba el psicoanálisis, ¿verdad? Que, que quería explicar que el niño, el niño le tenía miedo a los animalitos peludos porque esto se asociaba con el pelo púbico de la madre y no sé qué cuánto, ¿verdad? Todo esto que tiene que ver con las fases del desarrollo psicosexual de las cuales Sigmund Freud eh, había hablado, ¿verdad? Entonces, frente a eso, Watson desarrolla un comportamiento, entre comillas, neurótico, comportamiento desadaptativo de Albert frente a una rata, ¿verdad? Pero era porque había asociado la ratita, el peluchito, ¿verdad? Con sonidos muy, muy fuertes. Entonces estaba la ratita, estaba el bichito de peludito y ¡pam! Un sonido re fuerte que asustaba al niño, ¿verdad? Entonces por condicionamiento clásico, el niño después ya también tenía miedo de la ratita, ¿verdad? Watson, que fue muy criticado por aquella famosa frase de denme un grupo de niños sanos, fuertes y permitan que estén en mi mundo, mis condiciones y voy a hacer lo que quiero de ellos, ¿verdad? Médicos, abogados o ladrones o mendigos, ¿verdad? Entonces esto también le valió mucha crítica a Watson, pero lo hizo también como un llamamiento, digamos, contra posturas como la eugenesia o el racismo. Luego, esto allá por 1925 más o menos, ¿verdad? Mary Cover Jones después, ¿verdad? Que viene a trabajar Mary Cover Jones, que hizo un trabajo muy importante dentro de este enfoque, ¿verdad? Eh, Creo que fue Skinner o Watson el que la llamaba la madre de la modificación de conducta a Mary Cover Jones. Eh, Peter, que ella trabaja con Peter, pero es para eliminar el miedo aprendido, ¿verdad? Él tenía miedo, no es que le generaron miedo como en el caso de Albert, sino que Peter era un niño pequeñito, de unos 3 años más o menos, ¿verdad? Que le tenía mucho miedo también a los animalitos peluditos, a los peluchitos, una cosa así. Entonces ella comienza a trabajar para, entre comillas, eh, generar unas conductas más adaptativas frente a los estímulos que le generaban miedo a Peter. Otro trabajo importante es el de Wolpe con su desensibilización sistemática, ¿verdad? Trabaja los resultados de su investigación para reducir la ansiedad, parte de la premisa, digamos, de que una persona no puede estar relajada y ansiosa al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, este es el principio del cual Wolpe parte para su desensibilización sistemática y con esto se da como el inicio, digamos, de lo que sería el condicionamiento o la modificación de conducta. La siguiente. Después vemos el trabajo de Skinner y sus colaboradores ya con una conducta operante, ya no es solamente los estímulos, manipulando los estímulos con los que yo puedo generar o modificar el comportamiento de las personas, sino que también viendo los resultados de ese comportamiento, ¿verdad? O sea, ¿qué le sigue al comportamiento? La recompensa o el castigo. Es como la conducta opera en el medio. Entonces, esto también permite que se pueda modificar el comportamiento. Este es el aporte importantísimo de Papá Skinner, porque ya no es solamente los estímulos los que me van a permitir modificar el comportamiento, sino las consecuencias que le siguen a ese comportamiento, ¿verdad? Y aquí realmente se hace dar la entrada a lo que es la modificación de conducta, sobre todo Skinner, que trabajó modificando las conductas de pacientes psicóticos hospitalizados. Eh, eh, todos estos autores han trabajado en principio con animales y a partir del trabajo con los animales, en donde se extraen los principios, es que se van generando las técnicas para trabajar con las personas. La siguiente, y después entramos ya dentro de otro apartado importante, o sea, en principio los estímulos,
generan un X comportamiento y modificando los estímulos se puede modificar la conducta, pero después avanzamos, no solamente modificando los estímulos o el ambiente que yo puedo modificar la conducta, sino que yo también puedo modificar el comportamiento atendiendo las, con las consecuencias que le siguen a la conducta, modificando las consecuencias que le deben seguir a un comportamiento. Y acá se hace un nuevo agregado que es el aprendizaje social, ¿verdad? Este es el trabajo de Rotter y después más tarde el de Bandura, ¿verdad? Y aquí lo importante es que se unen los enfoques motivacional del reforzamiento con uno, y aquí se menciona el cognitivo. La conducta está determinada por los reforzadores y también por la expectativa de lo que estos van a ocurrir, ¿verdad? O sea, por eso entra lo del aprendizaje, en el sentido de que antes era al principio condicionamiento clásico solamente los estímulos, después las consecuencias, que son los reforzadores, los premios, los castigos, pero después también ya podemos hablar de que la conducta se modifica considerando la expectativa que tengo de lo que va a seguir a mi comportamiento, ¿verdad? Y esto es lo que se llama aprendizaje. Y aquí el trabajo de Bandura, el aprendizaje social, dio un avance importantísimo dentro de lo que es el enfoque o el modelo comportamental y se dio apertura al énfasis actual en lo cognitivo, ¿verdad? Cuando eso todavía, pero se comienza a abrir la puerta hacia lo cognitivo. Lo otro, el siguiente, bueno, se llama tratamiento amplio espectro primero porque esto es diverso, ecléctico y se emplean una variedad de técnicas, muchas técnicas, ¿verdad? Y uno de ellos es la desensibilización sistemática, ¿verdad? Que les decía, al principio no se puede estar relajado y ansioso al mismo tiempo, ¿verdad? Para ello, ¿qué es la desensibilización sistemática? Y nada, es enseñar al sujeto a desarrollar un comportamiento más adaptativo frente a determinados eventos que resultan muy ansiógenos. Para ello hay que comenzar primero a enseñar a respirar y a relajarse al sujeto. Este es el primer paso. Una vez que el sujeto aprendió a relajarse, entonces lo que tenemos que hacer es que el sujeto se relaje con las técnicas que nosotros le enseñamos frente a los estímulos que generalmente le provocan una ansiedad, ¿verdad? Y se supone que si está relajado no va a poder estar ansioso y entonces va a seguir relajado frente al estímulo, ¿verdad? Y hay que a esto, primero enseñarle a relajarse y después desarrollar lo que se llama la jerarquía de ansiedad. La jerarquía de ansiedad lo va a hacer el terapeuta y no, lo va a hacer solo el sujeto y no, van a construir juntos, terapeuta y sujeto van a ir aislando los eventos que resultan más ansiógenos ante una situación X. Y para ello hay que hacer esto que se llama jerarquía de ansiedad. ¿Qué quiere decir esto? Y en la medida en que yo le voy preguntando qué es lo que, a ver, viene porque no puede hablar en público. Entonces allí vamos a comenzar. Ese es el motivo por el cual viene a consulta. No puedo hablar en público, no puedo, me corto, me bloqueo y no sé qué voy a decir y esto es un problema para mí. Entonces viene a consulta y, ok, trabajemos con desensibilización sistemática, pero para ello, ojo, primero yo tengo que ver si el sujeto realmente tiene las cualidades para hablar en público, porque si no las tiene, pues le voy a mandar a que estudie oratoria, que estudie dicción, que qué sé yo, estudie del tema que quiere exponer, pero no le voy a hacer desensibilización sistemática. ¿Se entiende? O sea, voy a aplicar desensibilización sistemática cuando el sujeto tiene en sí el potencial de poder desarrollar esa conducta que le genera ansiedad. Si no tiene luego, entonces pues ya, o sea, no bailo. Todo el mundo baila y yo no bailo. Y entonces no le voy a hacer desensibilización sistemática que el sujeto no sabe, nomás luego bailar. Le voy a mandar que estudie baile. Entonces, tiene que tener, se aplica esta técnica de sensibilización sistemática cuando el sujeto tiene en él las cualidades para, o el potencial para desarrollar ese comportamiento que le produce ansiedad, ¿sí? Entonces, entonces le pregunto, a ver, viene para hablar en público. Entonces le pregunto, ¿en qué momento? ¿Cuál es el momento en el cual él siente que su ansiedad está así, en un extremo? Verá, puntuando, qué sé yo, del 1 al 10, 10 es lo más ansioso. Entonces, dice, y cuando estoy viniendo
cuando me levanto para hablar, por ejemplo, o qué sé yo, cuando ya estoy en el escenario, y cuál es el momento, segundo momento, y así él te va relatando. Entonces esa es la jerarquía de ansiedad, que es aquello que le produce mayor ansiedad y va descendiendo. Entonces voy a comenzar a trabajar con aquello que le produce menos ansiedad. Le relajo. Cuando está en un estado de relajo total, comienzo a trabajar con imaginería y que él comience a imaginarse que está subiendo en el escenario, porque allí está relajado, ¿no? O sea, a ver, está ansioso, pero no tan ansioso. Entonces, allí está con el ejercicio de relajación y que él se vaya imaginando que está en el escenario. Y después, qué sé yo, ¿verdad? Y se va subiendo en la escala de ansiedad con la imaginería. Esa es la forma de empezar a trabajar con este sistema que se llama desensibilización sistemática. Y bueno, y hay otros, eh, otras técnicas, ¿verdad? Acá después tenemos la terapia implosiva y hace que las personas permanezcan en situaciones temidas a fin de descubrir que sus miedos no tengan fundamento, ¿verdad? Esto es trabajar, por ejemplo, porque es especial para trabajar con fobias, por ejemplo, ¿verdad? Hay gente que le tiene fobia a, qué sé yo, ¿verdad? Las cucarachas y son asquerosas, ¿no? Pero no te van a hacer daños. Pues la aplastás y listo, ¿verdad? Se terminó. Es un asco, sí, pero hay gente que se queda paralizada cuando ve una cucaracha. Entonces, hay que trabajar también la misma cosa, primero relajarles y que esté ahí en esa situación que tiene en contacto con una cucaracha, ¿verdad? Y para que se dé cuenta que no pasa nada y no puede estar todo el tiempo ansioso, va a comenzar a relajarse cuando se dé cuenta de que no pasa nada, no pasa nada, ¿verdad? Ese es, digamos, el principio de la terapia implosiva. Lógicamente que para aplicar esta técnica también tenemos que considerar que el sujeto esté bien sano, ¿verdad? Qué sé yo, tiene terror a entrar en un ascensor, ¿verdad? Y no le vas a la primera vez de terapia es sin tener ningún estudio de que él esté sano, vos le agarras y le metes en un ascensor, ¿verdad? Porque capaz le dé un infarto y se te muera. Entonces, para eso tiene que tener que esté realmente sana la persona y después le enseñas a relajarse y después comienzas a trabajar para que permanezca en esa situación que le genera ansiedad un cierto tiempo y después vaya desapareciendo esa ansiedad cuando descubra que realmente no hay ninguna amenaza allí. La siguiente, el ensayo conductual. Es que para que la persona aprenda nuevas conductas, dice, y para que se den nuevos aprendizajes. Y que el ensayo conductual es comenzar a practicar y ensayar, ¿verdad? ¿Cómo es que voy a hacer tal, qué sé yo, ¿verdad? Por ejemplo, una persona que va porque quiere aprender a entrevistas de trabajo, a cómo desenvolverse en una entrevista de trabajo, por ejemplo. Y bueno, qué sé yo, el terapeuta hace ahí de entrevistador y él va aprendiendo. Eso es lo que es un ensayo conductual. Y también se hace un entrenamiento en asertividad. Es otro que va muy de la mano con el ensayo conductual. A ver, todas estas técnicas no es que se utiliza una sola técnica, se utiliza una mezclada con la otra. Por ejemplo, lo de la terapia implosiva, se puede hacer un modelamiento, perdón, se puede hacer un moldeamiento o un modelamiento, por ejemplo, juntamente con la terapia implosiva. ¿Qué quiere decir esto? Primero le veo a otra persona, está modelando a la otra persona para mí que le tengo miedo a la cucaracha y le veo a la otra persona que le toma en la mano a la cucaracha, una cucaracha, dos cucarachas que se le suban por la mano y yo veo primero eso, observo que no pasa nada. Y entonces ese es el modelamiento juntamente con una terapia implosiva, por ejemplo. Es el aprendizaje por observación. Yo les suelo sugerir mucho a las mamás cuando de repente les preguntan, ¿qué hago? ¿Por qué tiene miedo del payaso? La verdad que hay cada payaso en los cumpleaños, ¿verdad? Pero bueno, el niño llora o la niña llora tremendamente cuando viene y los otros niños disfrutan. Y lo que generalmente los papás quieren hacer, anda, y verá, empujarle hacia el payaso y ya sujetarle ya en los brazos del payaso y ahí el miedo es mucho más grande y el llanto es más intenso. Entonces lo que yo les suelo sugerir es que lo hagan esto, que le alejen,
y que le vayan mostrando que los otros niños están jugando. Entonces él ve que los otros niños disfrutan y juegan. Eso es el aprendizaje por observación, eso es un modelado. Y después también se agrega un moldeamiento que no sé dónde está, pero debe estar ahí abajo, que es otro, que es por aproximaciones sucesivas. Entonces, desde lejos, primero después me voy acercando un poquitito más, voy acercándole un poquitito más a donde está el escenario, donde está el payaso, por ejemplo, lentamente, de a poquito, hasta que él se dé cuenta que realmente no pasa nada y también está observando cómo juega con los otros niños, por ejemplo, ¿verdad? El entrenamiento en asertividad es nada, aprender a decir que sí, sí, no, no, y hacerlo con respeto y con firmeza frente a ciertas situaciones, ¿verdad? Ser asertivo, esto cuesta mucho a veces ser asertivo, pero el poder también tiene que ver con el ejercicio, digamos, de mi autonomía, ¿verdad? Y también hace a través del ensayo conductual, se puede hacer o con modelamiento. La terapia aversiva, esto cuando nosotros hablamos de enfoque conductual, generalmente la gente dice terapia aversiva, pero no es solamente el enfoque conductual, no es solamente la terapia aversiva. Y generalmente lo que se deja se aplica en última instancia. Cuando nada de lo que ya hiciste te dio resultado, entonces pues, se recurre a la terapia aversiva. Pero el conductismo no es solo terapia aversiva. La gente entiende eso o asocia mucho conductismo con terapia aversiva. Pero no es así, son diferentes procedimientos en donde se utiliza un estímulo aversivo para inhibir una conducta, ¿verdad? Por ejemplo, los agentes aversivos que son, por ejemplo, los eméticos, o sea, estos medicamentos que se les ponen a los alcohólicos, ¿verdad? Se le pone la bebida y le hace tan mal, pero tan mal, pero tan mal la bebida que ya no quiere tomar más, ¿verdad? Esto es una terapia aversiva. La sensibilización encubierta es otra forma también de trabajar, como por ejemplo, qué sé yo, en, a ver, que, lógicamente que tiene que ver también con los castigos, ¿verdad? Es tan, es tan grande lo que te espera que no haces lo que, lo que querés hacer y que está mal, por ejemplo, ¿verdad? La otra, ya seguimos. Ahí está. Y después está lo del manejo de contingencias, ¿verdad? Que es controlar las conductas mediante manipular sus consecuencias. Esto ya es operante. Acá está lo del moldeamiento que le decía yo, las aproximaciones sucesivas, ¿verdad? Que voy reforzando la conducta a medida que se acerca la conducta final que yo quiero lograr, ¿verdad? Si yo quiero lograr que mi niño llegue a casa y no comience el reguero de su ropa, su mochila desde la puerta, entonces voy a comenzar a trabajar con moldeamiento, por ejemplo, que se saque los zapatitos y se ponga, y después ya comience el reguero. Pero si sacó los zapatitos y ya se puso la zapatilla al llegar, ok, eso ya yo voy ¿cómo es? Voy a recompensar esa conducta, ¿verdad? Que se vaya acercando a aquello que finalmente yo quiero lograr, que, que, que él desarrolle el comportamiento completo, ¿verdad? Eh, y también no solamente el moldeamiento, puedo hacerlo moldeamiento con modelamiento, modelado. O sea, yo llego y yo me saco los zapatos y al llegar a la casa y pongo bien los zapatos y después me pongo la zapatilla. Entonces, que él observe eso y entonces después yo le hago que él ponga los zapatitos y ahí yo ya le recompenso con una frase, con una palmadita o cosas así, ¿verdad? Esto es manejo de contingencias. El tiempo fuera hay que atender muy bien al utilizar, ¿verdad? La famosa eh, es, expulsión, como en las suspensiones, por ejemplo. Las suspensiones de la escuela, por ejemplo, son los tiempos fuera. O viene el profe que te echa de la clase, pero te va a jugar en el patio. Entonces eso como que no tiene mucho sentido. El tiempo fuera hay que atender muy bien para utilizar, ¿verdad? O sea, salís de la clase porque te comportas mal acá en la clase, pero te vas a ir y vas a recoger las basuras que están en el patio o le vas a ayudar al jardinero a barrer el patio, qué sé yo, ¿verdad? Pero alguna otra actividad, o si no es muy, ¿verdad? Ese famoso, estoy suspendido del colegio y viva la Pepa, así no resulta esto.
El contrato, especificar las consecuencias. Este también es un sistema en el sentido de que yo firmo un contrato y allí escribo y digo qué va a pasar si vos no cumplís con este contrato, ¿verdad? De adquirir comportamientos más adaptativos. Esto también da mucho resultado con los niños, que ellos escriban su contrato y que firmen los dos, ¿verdad? Esto también es como lo que veo ahí abajo, lo tipo la economía de fichas en el sentido de que acá que deja constancia en el papel que también si desarrollas un comportamiento eh, adaptativo, entonces también vas a recibir una recompensa. Eso también se puede escribir en el contrato. Entonces hace un contrato, especificar las consecuencias y con una también economía de ficha en el sentido, por ejemplo, de que si te cortaste bien el lunes vas a tener tu carita feliz o tu estrellita y cuando juntas cinco estrellitas, bueno, nos vamos a ir a tomar helado, por ejemplo, ¿verdad? El principio de Premack o la ley de la abuela es primero estudias y jugas luego, ¿verdad? El famoso, si estudiaste bien, bueno, listo, vas a salir a jugar o vas a ver la tele o qué sé yo, ¿verdad? Eh, este es el otro principio de Premack, es eso, ¿verdad? Primero haces esto y a lo que si vos lo hiciste, lo haces bien, le sigue una consecuencia agradable. Bueno, y esto es a grandes rasgos el enfoque comportamental y dejamos para la próxima la cognitiva conductual. ¿Preguntas? Creo que no hay preguntas. Y si no hay preguntas, entonces hasta aquí llegamos, gente. Jacqueline abandonó no sé. No sé, No Jacqueline estoy aquí. parece que no sé cómo vamos a hacer el trabajo práctico porque no veo que esté mucha gente, Jacqueline. No sé Bueno, si voy a sabes. hablarle a grandes rasgos y luego para como queda grabado, que por favor escuchen lo que sea los 10 minutos finales. Bueno, Súper. Bueno, el trabajo práctico vamos a compartir, vamos a utilizar, les voy a mostrar el cronograma del año pasado, pero para que tengan en cuenta solamente, ¿sí? Bueno, es así, van a hacer un trabajo bibliográfico, ¿sí? En donde van a basarse en 10 grupos, distintos temas, pero nuevos, ¿sí? La segunda etapa, bueno, como yo le llamo, o el segundo parcial, una vez que la profe termine de hacer sus clases magistrales, van a tener que ustedes mismos investigar sobre temas innovadores o temas que no son los tres grandes paradigmas, sino cuáles fueron las modificaciones, y no solamente en Paraguay, sino en Europa, en Asia, en cómo han ido cambiando. Por ejemplo, desde un punto de vista sistémico, que acá está la PAM, por ejemplo. Tenemos, perdón, es decir, la PAM y tenemos también la sociedad sistémica, ¿sí? El psicodrama, que también hay, uno de los profesores que falleció el año pasado hacía psicodrama, ¿sí? Luego tenemos transpersonal, ¿sí? PNL. Este es un cronograma del año pasado, pero es para que vean los temas. Luego les voy a enviar a ustedes en un aviso los temas, ¿sí? Pero es especial a que ustedes sepan, bueno, va a ser salud mental, adultos mayores, estimulación temprana, los manuales de clasificación, ¿sí? Bullying, violencia intrafamiliar, inteligencias múltiples. Lo importante aquí es saber cuántos son ustedes, porque figuran 98, 84 rindieron, ¿sí? Y como para poder hacer una división que sea realmente equilibrada para que el que tenga que representar al grupo, ¿sí? Porque para hacer la exposición va a ser uno solo, ¿sí? Porque el año pasado muchas personas no podían llegar a tiempo o tenían inconvenientes justamente por internet. Entonces, para que lograr que todo el grupo esté junto, se tomó la iniciativa de que uno
representar al grupo, ¿sí? Que uno haga de representante, ¿sí? Que dé la exposición frente bueno, a la profe y a mí y a los que quisieran participar, ¿verdad? Y una vez eso se tomaba también como su exposición o lo que sabía o lo que exponía como punto para todo el grupo, ¿sí? Era el representante. Bueno, este trabajo, ¿sí? Consiste específicamente en, es como la bibliografía, ¿sí? Es decir, vamos a ver, una introducción, es como el protocolo de lo que sería su tesina. Bueno, porque vamos a ver, introducción, objetivos, el marco referencial, ¿sí? O sea, vamos a ver si saben utilizar la citación, las normas APA, ¿sí? Actuales, la conclusión, ¿sí? Que las fuentes bibliográficas tengan cómo se presentan, ¿sí? Pero eso sí, el anexo, ¿sí? Va a ser el resumen del marco referencial. ¿Qué quiere decir eso? Del marco teórico, lo que nosotros conocemos como marco teórico, ¿sí? Es decir, lo que ustedes ponen en 10 páginas, por ejemplo, del tema que vayan a investigar, o sea, sistémica, psicodrama, estimulación temprana o cualquier otro tema que les toque, aquí tiene que estar sintetizada en 1, 2 o máximo 3 páginas, porque ese contenido es lo que ustedes van a repartir a sus compañeros, porque esto puede salir en el segundo parcial, o en un final, o en el segundo llamado, o en el tercer llamado, dependiendo de qué entró, qué no, y cómo fue o qué tan rico fue su exposición y su resumen, ¿sí? Específicamente, ¿verdad? Entonces, luego se va a tener en cuenta el conocimiento del tema, manejo de conceptos técnicos, la síntesis, la metodología, la creatividad, la responsabilidad. La responsabilidad va en que el expositor esté en hora y que entreguen en fecha, ¿sí? Entonces, lo que sería la parte de presentación oral sería lo que cuánto el representante maneja su tema, cuánto puede exponernos desde su sabiduría, desde lo que investigó, para que puedan los demás entenderlos, ¿sí? Entonces, lo que yo sí les pido, porque si han visto el cronograma de las clases, han visto que el 8 empiezan las exposiciones, el 8 de octubre. Entonces yo ya les quiero dar con un tiempo prudencial de tiempo, perdón, para la redundancia, ¿verdad? Con mucho tiempo de anticipación para que ya vayamos viendo quiénes van a ser los grupos. Luego, una vez que vamos teniendo esos grupos, cómo hacemos la división de los temas y luego calendarizar teniendo en cuenta ya lo que hizo ya la profe previamente, ¿sí? Por eso les pido que en esta semana, ¿sí? A más tardar hasta dentro de 2 semanas, hasta la siguiente reunión, pero que ya tener los grupos establecidos. Entonces, si es que aparece otro grupo, podamos darle otro tema, ¿sí? Como son tantos, tendrán que ser entre 6, 7 como máximo integrantes, ¿sí? Y en este caso sí necesitamos que sean voluminosos, porque hay muchos temas, pero no hay tanto tiempo, no hay tantos días tampoco, como para poder hacer extensivo de que hagan grupo de 2 o de 3, eso ya no está permitido porque son 84 relleno, entonces 84 van a tener que presentar como mínimo su trabajo. Entonces, tienen que haber como mínimo 10 grupos, 11 o 12 a más tardar. ¿Sí? Entonces, eso es. Yo les voy a pedir, bueno, Joel tiene mi número, entonces, que pongan, por ejemplo, me envíen el listado de personas, ¿sí? Que corresponden a ese grupo. Entonces, yo voy a ir teniendo y en base a la llegada, ¿sí? Voy a ir agregándole qué tema es, qué tema le toca, ¿sí? Entonces, si es el primer grupo que recibo, ya lleva sistémica, y así sucesivamente, entonces hago la retroalimentación, les envío, y ya habilité cuáles serían algunas bibliografías, pero como no se puede subir todo el tema, ¿verdad? Todos los libros, entonces les puse algunos temas específicos para que ustedes busquen de forma online, ¿sí? Donde ustedes van a encontrar mucho contenido sobre esto, ¿verdad? Pero como no se puede poner porque no es legal, ustedes ya saben. Entonces, por eso, pueden haber ya está habilitada hasta la quinta, ¿sí? Hasta la quinta unidad,
Y lo que les mostré ahora está sintetizado en el trabajo práctico que van a ver que se puede habilitar a partir del 8 de octubre, que va a ser la primera exposición. Entonces les pido que lo antes posible vayan enviando los grupos para que puedan saber qué tema. Entonces así tienen más tiempo para poder realizar su exposición, ver quién puede ser representante y organizarse. ¿Sí? Porque esto es importante que se organicen, ya que nos queda muy poco tiempo. Y no solamente con nuestra materia, con todas. Y es justamente época de trabajo práctico de todas las materias. Bueno, eso es lo único que quería decirles. Espero que en estos días recibir las fotos de los integrantes, entonces como para que yo pueda ir subiendo y colocando en los avisos ya los grupos con sus correspondientes temas y alternativas de fecha para que podamos tener un orden, ¿sí? Y que quede en la plataforma por cualquier cosa ya esté preavisado en la misma, ¿sí? ¿Algo que quieras decir, profe? No, Jacqueline, está súper completo. Yo creo que entendieron bien allí, estuvieron escribiendo y creo que está bien claro. Y finalmente la profe Jacqueline va a estar a disposición, ¿verdad? Para aclarar más dudas o dudas que de pronto puedan surgir, ¿sí? Efectivamente, para eso estoy, ¿sí? Entonces, de mi parte, ¿hay alguna pregunta que tengan con respecto al trabajo práctico o ya directamente esperaré que ustedes me envíen su listado y ahí vengan las preguntas? Sí. El silencio otorga que no tiene ninguna pregunta. Entonces, sí, súper entonces. No hay más nada que decir, profe. Y no, quedó todo claro, dice usted. Así que estamos. Nos vemos la próxima con Cognitiva Conductual. ¿Está? Que estén bien. Saludos. Bye, bye. Chao, Chao. profe. Chao, 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 chao.